Buenos días, comunidad ITMA. Nos encontramos en el ciclo de charlas en esta semana ITMA Skill. Durante toda esta semana, los docentes de las diferentes carreras de nuestra institución, bajo el sello, ¿no es cierto?, del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente, han ido seleccionando ciertos temas para poder compartir con los diferentes estudiantes y sus familias, con nuestros amigos, conocidos y simpatizantes, ¿no es cierto?, con respecto a esta temática tan importante de esta vida circular a la cual nos estamos refiriendo constantemente, a salir de esta vida liviana en la cual nos estamos involucrando y la cual hemos aprendido y de la cual queremos salir. Así que en esta oportunidad nos acompaña nuestra querida docente Amanda Herrera. Ella es médico veterinaria de la carrera de técnico en veterinaria, y en esta oportunidad ella nos va a presentar el tema prevención de patologías gastrointestinales gracias a un buen plan nutricional en herbívoros. Por lo tanto, para todos los que tenemos, ¿no es cierto?, y que amamos a los animales y que tenemos, ¿no es cierto?, y que somos responsables de ellos, este tema va a ser muy importante porque va a tocar una problemática que tiene que ver obviamente con el cuidado, la alimentación de estos seres que nosotros tanto amamos y con los cuales además tenemos que tener un equilibrio, y debemos tratar de lograr un equilibrio para poder estar con ellos y estar junto a ellos y estar, ¿no es cierto?, dándole la vida que mejor tenemos. Así que, Amanda, un gran abrazo, el micrófono es tuyo para que puedas partir tu presentación. Muchas gracias, espero que todo esté muy bien y espero que esta charla pueda servir para aprender cómo nosotros podemos cuidar de mejor manera a nuestros herbívoros como mascotas exóticas. Ya, como comentábamos, vamos a hablar sobre la prevención de patologías gastrointestinales gracias a un buen plan nutricional en herbívoros, ¿ya? El plan nutricional en herbívoros es fundamental para que nuestros animalitos, ¿cierto?, se mantengan sanos, sin ningún tipo de alteración fisiológica o patológica, ¿ya? Primero partimos definiendo qué es un animal herbívoro y lo vamos a enfocar en nuestras mascotitas exóticas. Un animal herbívoro es un animal que presenta distinto tipo de anatomía a la nuestra. Por ejemplo, el animal herbívoro presenta ciego. Ya nosotros no utilizamos este ciego, es rudimental. En el caso de los herbívoros dependen de este ciego. ¿Ya? Su dieta también es distinta a la nuestra. Ellos no consumen ningún tipo de proteína animal. Ellos obtienen la proteína solamente desde los vegetales. Entonces, ellos se alimentan principalmente de proteína vegetal, ¿ya? Es por esto que es súper importante que nosotros mantengamos una dieta correcta, ¿cierto? Yo no puedo estar dándole a mi conejito, por ejemplo, una dieta basada en proteína animal o incluso en semillas, porque su sistema digestivo no va a ser capaz de digerir estos alimentos y podemos provocar patologías gastrointestinales solamente por un mal manejo de la dieta, ya que son completamente prevenibles. ¿Cuáles serían algunas de nuestras mascotitas exóticas que corresponden a animales herbívoros? Tenemos, por ejemplo, el más conocido, que es el conejo. Tenemos distintas especies de conejo, distintas razas de conejo. Tenemos distintos tamaños, tenemos algunos que pesan 1 kilo, tenemos otros que llegan a pesar 5 kilos, incluso más. Tenemos a los cobayos o cuy, o cuye, también se le dice cuye. También son animales herbívoros y presentan un sistema gastrointestinal muy parecido al de los conejos. La dieta también es parecida a los conejitos. Y por último tenemos a las chinchillas. Ya las chinchillas también pertenecen a animales herbívoros, aunque actualmente la dieta en sí de las chinchillas no está completamente definida, al menos en vida silvestre. Lo que sabemos es que son animales herbívoros al igual que el conejito y el cobayo, ¿ya? Así que también lo clasificamos en esta categoría. Hoy día vamos a hablar principalmente de algunas patologías que podemos describir en los conejos, ¿ya? Los conejos son uno de los animales exóticos más comunes que podemos encontrar en las casas. Ya es por esto que es importante que conversemos hoy día un poquito sobre este manejo nutricional que es fundamental para que mi conejito se encuentre sano, ¿ya? Entonces,
Partimos. ¿Cómo es este sistema gastrointestinal de los herbívoros? ¿Ya? Acá tenemos una ilustración que indica todo el sistema digestivo de mi herbívoro. Partimos desde la cavidad oral, ¿cierto? Continuamos con el esófago, que comunica directamente con el estómago. Al estómago llega el alimento, comienza, ¿cierto?, con la primera etapa de digestión gracias a este ácido estomacal y continúa su recorrido en intestino delgado, ¿cierto? Ciego, que es esto que tenemos acá, intestino grueso y después recto y ano. ¿Qué estructuras nos importan hoy? Hoy día nos importa estómago, intestino delgado, ciego e intestino grueso. De eso es lo que nos vamos a enfocar hoy día en cuanto a estas patologías, que vamos a mencionar dos patologías, las cuales son patologías de urgencia veterinaria, ¿ya? El conejo, en este caso, puede fallecer de forma muy rápida, ¿ya? Incluso hasta 48 horas desde presentada la patología podemos tener fallecimiento. Es por esto que es importante que nosotros conozcamos algunas de estas características de las patologías que son de urgencia, ya para que podamos actuar a tiempo. Perdón. ¿Cómo funciona este sistema gastrointestinal, este sistema digestivo? Los herbívoros decíamos que tienen ciego, ¿cierto? Acá tenemos el ciego. Este ciego es fundamental para la digestión y reabsorción de nutrientes, ¿ya? Esto lo diferencia de carnívoros y omnívoros, por ejemplo. En los herbívoros el ciego está mucho más desarrollado y cumple una función fundamental, ¿ya? Aparte de este ciego, los herbívoros estrictos, ¿cierto? Es decir, que solamente pueden comer vegetales, tienen otro tipo, ¿cierto?, de digestión. Ellos tienen que redigerir su alimento, es decir, comen una vez, defecan y después tienen que volver a comer, ¿cierto? En este caso las heces, para poder volver a digerir estos nutrientes que no alcanzan a digerirse en la primera digestión, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que funciona este sistema digestivo o gastrointestinal? Tenemos acá un conejito. Este conejito se alimenta, ¿cierto? Que puede ser de heno, puede ser de pellet, frutas, verduras, lo que sea, ¿ya? Se alimenta, el alimento ingresa por la cavidad oral, que sería la boca, pasa por esófago, llega a estómago, intestino delgado. En intestino delgado tenemos la absorción de nutrientes. Acá se absorben todos los nutrientes del alimento, ¿ya? Y de ahí pasamos directamente al ciego. Parte de este alimento que viene acá desde el intestino delgado queda aquí en ciego, ¿ya? Alojado aquí en ciego. En este ciego nosotros, ¿cierto?, vamos a encontrar bacterias. Bacterias que son completamente normales del ciego y que ayudan al conejito a absorber nutrientes. Entonces las bacterias viven adentro de este ciego, ¿cierto? Van descomponiendo estos alimentos, van provocando gas y después van liberando nutrientes que el conejo lamentablemente no alcanza a digerir, porque el ciego conecta directamente con el intestino grueso, en el cual no se, perdón, en el cual no se absorbe ningún tipo de nutriente en el intestino grueso, ya solamente agua. Entonces, todos estos nutrientes que obtenemos gracias a estas bacterias en ciego se pierden, ¿cierto? Entonces, el conejito defeca, produce un tipo de feca especial que se denomina secotrofo. ¿Y qué hace el conejito para reabsorber estos nutrientes? Se come estos secotrofos, ¿ya? Y comienza de nuevo el ciclo digestivo. En este caso pasamos, ¿cierto?, por cavidad oral, esófago,
estómago, intestino delgado, y acá en este intestino delgado es donde se reabsorben estos nutrientes que en la primera digestión no se absorbieron. Entonces ahora sí los absorbimos, pasamos por ciego, no hay nada que fermentar, colon y evacuamos, ¿cierto? Y ahí ya tenemos las heces que solemos ver en conejitos, son unas bolitas chiquititas que parecen Milo, ya que si nosotros las apretamos es puro pastito seco, ¿ya? Entonces, todos estos herbívoros estrictos realizan dos digestiones, ¿cierto? La primera digestión donde obtenemos secotrofos, el conejo se come el secotrofo y comienza la segunda digestión, ¿ya? En la cual el conejo termina de absorber todos los nutrientes del secotrofo y ya termina este proceso digestivo, ¿ya? Esto para todos los herbívoros, tanto para conejos como cobayos como chinchillas, ¿ya? Los tres realizan este mismo proceso digestivo, ¿ya? Entonces, acá tenemos cómo es que conecta el ciego con ambos intestinos, ¿ya? Tenemos acá cavidad oral, ¿cierto? Que es la boquita del conejo, esófago, estómago, intestino delgado, y la última porción del intestino delgado se denomina ilio, ¿ya? El ilio conecta directamente con el ciego, acá vemos la flechita, ¿cierto? Pasa el alimento, chaca, 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 acá actúan todas estas bacterias que son normales en el ciego y que viven en el ciego y que son fundamentales para mi herbívoro, ¿cierto? Son bacterias saprófitas, son bacterias buenas que ayudan al conejito. Se digieren, ¿cierto? Mediante estas bacterias van fermentando el alimento y continúa, ¿cierto? Sale del colon hacia intestino grueso y después se evacúa, ¿ya? Entonces, nosotros decíamos que tenemos dos tipos de heces, ¿cierto? En conejos, cobayos y chinchillos, ¿ya? A este proceso de alimentarse de sus propias heces se denomina coprofagia, ¿ya? Recordemos que tienen dos digestiones, el resultado de la primera digestión corresponde a un secotrofo, esto, ¿cierto? Primera digestión, segunda digestión. Estas son las típicas heces de conejo que nosotros observamos, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos al cerro, si vamos al zoológico, a donde hayan conejos, nosotros observamos este tipo, ¿cierto? Que son como bolitas que parecen cereal Milo y que si las apretamos son secas, no tienen ningún tipo de olor, ya a diferencia del secotrofo, ya que tenemos acá, este de acá, ¿cierto? Que son heces muy pequeñitas, todas están unidas y están cubiertas por una sustancia pegajosa, ¿ya? Están cubiertas por mucus. Tienen un olor característico también, tienen un olor distinto, un olor muy parecido al olor de la cebolla, ¿ya? ¿Por qué? Porque le falta digestión, no está 100% digerido este alimento, ¿ya? Aproximadamente 8 horas después de alimentarse, el herbívoro va a realizar este secotrofo, ¿ya? Recordemos que se denomina secotrofo, ¿ya? Que es normal, es completamente normal que nosotros no veamos nunca un secotrofo, ¿ya? Porque el conejo, al momento de defecar estos secotrofos, se los come instantáneamente, muy al tiro. Nosotros ni siquiera podemos ver estos secotrofos, ¿ya? Sería extraño y patológico que el conejo no se los comiera. Ahí ya sería extraño, ¿ya? Por eso nosotros nunca lo vemos. Y es parte de su comportamiento y sus instintos comerse estos secótrofos. Ya es completamente normal. ¿Cómo va a ser la alimentación de mis conejitos? Hemos visto en caricaturas, ¿cierto? En los monitos. Y nos enseñan también en el colegio que los conejitos comen zanahoria, ¿ya? Acá vemos un conejito alimentándose de zanahoria, acá vemos dos gazapos, dos crías, alimentándose también de zanahoria.
O incluso podemos pensar que comen solamente frutas, ya como el video que había de un conejito que comía frutita y le cantaban una canción de Canelita, ya que fue viral hace algunos años atrás, hartos años atrás. En realidad, la base de la dieta de los conejitos no es la zanahoria ni el plátano, ¿ya? Sino que la base de la dieta del conejito es la fibra. Y esta fibra se obtiene principalmente del heno, ¿ya? Nosotros no debemos alimentar nuestros conejitos solamente con zanahoria, ¿ya? Mucho menos tan pequeñitos como estos de acá. Y tampoco podemos alimentar nuestros conejitos solamente con fruta, ¿ya? ¿Por qué? Por las cantidades de azúcar que mantienen estos alimentos pueden predisponer a obesidad, por ejemplo, y a una malnutrición, ¿ya? Recordemos que son herbívoros, entonces requieren altas cantidades de fibra. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar la fibra? Nosotros la podemos encontrar en el heno, ¿ya? El heno es la base de la dieta de todo herbívoro. Ya tiene que tener heno siempre disponible, siempre. Ya siempre en la jaulita o donde lo tengamos tenemos que mantener heno. Hay distintos tipos de heno. Si nosotros vamos a comprar heno, por ejemplo, y nos van a decir heno de alfalfa, heno de festuca, heno de vallica, hay muchos tipos de heno, ¿ya? Con el que nosotros podemos alimentar a nuestros herbívoros. Para herbívoros juveniles, ¿cierto? Gazapitos. Nosotros preferimos el heno de alfalfa, ¿ya? El heno de alfalfa es rico en calcio. Entonces, como estamos en proceso de crecimiento, es fundamental que nosotros aumentemos el calcio. Entonces, hasta los 6 meses aproximadamente en conejos, damos heno de alfalfa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el conejo pueda desarrollarse de forma correcta, tenga sus huesitos sanos, ¿cierto? Y todo se mantenga estable durante este proceso de crecimiento. Después de los 6 meses podemos variar entre los otros tipos de heno, ya que puede ser vallica, festuca o incluso venden mezclas de estos distintos tipos de heno, ya los venden mezcladitos. Cuando tenemos un conejo mayor a 6 meses, nosotros no vamos a dar heno de alfalfa como base de la dieta, porque el calcio en exceso puede provocar patologías del sistema urinario, puede provocar cálculos renales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en conejitos mayores a los 6 meses, nosotros damos otro tipo de heno menos alfalfa, ya que puede ser vallica, festuca, etc. El heno que damos en conejos no es el mismo heno que damos en caballos, por ejemplo. En caballos damos un heno seco, ¿ya? En conejitos damos un heno así, verde, ¿ya? Que es mucho más palatable. Si nosotros le damos un heno seco, como el de los caballos, por ejemplo, el conejo no se lo va a comer, ¿ya? Sino que va a preferir este tipo de heno mucho más verdecito. Yo debo tener en cuenta la procedencia de mi heno porque muchas veces entre medio del heno vienen restos de alambre, clavos y distintos objetos que pueden ser dañinos para mi conejo, ¿ya? Entonces yo tengo que tener en cuenta también la procedencia de mi heno, ¿ya? No es llegar y darle cualquier heno al conejo, sino que tenemos que tener en cuenta la edad del animal, la procedencia y el tipo de heno que estoy dando. El heno yo lo puedo entregar directamente en la jaula, o sea, ponérselo en la jaula como una montañita de heno. Puedo dárselo en eneras. Esto es una enera, ya que son estas cajitas donde el conejito va mordiendo, aquí va sacando el solito su heno. Puedo dárselo como enriquecimiento ambiental, por ejemplo, si mi conejito está mucho tiempo solo en su jaula, ya porque yo trabajo, ¿cierto? Y no puedo estar todo el día con él, yo puedo ayudarlo para que se entretenga con estas bolitas, ¿cierto? Y él se entretiene sacando el heno desde adentro, ¿ya? Venden de forma comercial estos tipos de cubitos de heno, ¿ya? Que no a todos los conejitos les gusta porque el heno está muy seco,
veamos veamos los cambios de color que tenemos entre ambos henos. Acá es mucho más verde, ¿cierto? Acá es mucho más amarillento. ¿Por qué? Porque es un heno mucho más seco, es un heno comprimido en estos cubitos. Así que no a todos les gusta. Otro punto importante en cuanto a este tipo de heno es que el heno que utilizamos para estos cubitos es heno de alfalfa, ¿ya? Entonces, estos cubitos yo los puedo dar como premio, por ejemplo, como entretenimiento, si es que yo no estoy con él, como enriquecimiento ambiental, ¿ya? Pero no como base de la dieta. Como base de la dieta yo doy heno así, ¿ya? Sin comprimir, sin tratar, ¿ya? Y lo otro es que no a todos les gusta, no siempre les gusta ese tipo de heno. La dentadura es un punto importante, ¿por qué? Porque el consumo de este heno me permite mantener una dentadura sana en mis conejitos, ¿ya? Los conejitos tienen, acá tenemos, ¿cierto? 2 pares de incisivos superiores, 1, 2, y un incisivo inferior. No tenemos caninos, no tenemos colmillos, ¿cierto? Tenemos premolares y molares. Esta dentadura que vemos en esta imagen se denomina de raíz abierta, ¿ya? Son distintos a los dientes de nosotros. Nosotros cambiamos nuestros dientes de leche, ¿cierto? A dientes definitivos, y cuando nuestros dientes definitivos terminan de crecer, se quedan estancados para siempre. En el caso de estos herbívoros, los dientes no paran nunca de crecer, crecen incluso 2 milímetros semanales, ¿ya? Entonces crecen, 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 y si yo no alimento correctamente, puedo tener sobrecrecimiento de estos dientes, ¿cierto? Como vemos acá. El conejo o el cobayo, ¿cierto? No puede comer con este tipo de incisivos, ¿cierto? No puede comer. Lo otro es que genera lesiones, ¿cierto? Si esto sigue creciendo, va a generar lesión en el paladar, ¿ya? Puede incluso provocar abscesos, ¿ya? Y la muerte si es que el animal deja de comer. Entonces, para yo prevenir este sobrecrecimiento dental, yo doy heno, ¿ya? El heno permite el desgaste de estos dientes constante. Entonces, desgasta constantemente, ¿ya? Y como sabemos que va creciendo muy rápido, no vamos a tener después un sobrecrecimiento dental, ¿ya? Acá está la fórmula dentaria, ¿cierto? Tenemos 2 incisivos superiores, 1 inferior, no hay caninos, es decir, no hay colmillos, ¿cierto? Premolares y molares, dando un total de 28 piezas dentales. Ya todas estas piezas dentales, estas 28 piezas dentales, crecen 2 milímetros semanales, entonces yo debo desgastar estos dientecitos, ¿cierto? Estos incisivos, molares y premolares. ¿Y cómo desgasto? Con el heno. Ya por eso también es un punto importante el manejo de esta nutrición, de esta dieta, ¿ya? Porque si no, después el animal va a dejar de comer. ¿Por qué? Por un sobrecrecimiento dental. Ya no va a poder comer con estos incisivos tan grandes. En cuanto a las frutas, ¿ya? Las frutas se recomiendan, pero aproximadamente 2 veces por semana. No voy a dar una manzana entera, sino que voy a dar trocitos de fruta. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de azúcar, ¿ya? Yo puedo prevenir bolas de pelo con piña, por ejemplo, dando trocitos de piña, o puedo dar piña molida sin azúcar, ¿cierto? Como juguito de piña, y dárselo ahora, por ejemplo, que hace mucho calor, le puedo dar juguito de piña, además de agua, además de su alimento. Ya también lo puedo hacer. Sandía, ojo con la cantidad de agua de la sandía, puede provocar diarrea en exceso. Ya, pero en sí puedo dar frutas. Ya, el plátano, porque está aquí como no recomendado, porque la cantidad de plátano que debo dar es bastante acotada, ya por lo mismo, por el tema del azúcar. Ya después vamos a tener conejitos obesos. Verduras, cualquier verdura de hoja verde, ya espinaca, apio, hojas de zanahoria también puedo dar, ya lechuga, berros,
repollo, no en exceso, ¿cierto? Porque podemos tener a mi conejito con acumulación de gas. Y aparte de eso, yo también tengo que dar pellet, ¿ya? Hay pellet comercial específico para conejos, ¿ya? Es pellet prensado. Acá vemos cómo es el pellet, ¿cierto? Y tenemos distintas marcas comerciales para poder nosotros ir adquiriendo este pellet. Tiene que ser específico para conejos. Ya un pellet de cobayo no sirve para un conejo porque son distintos requerimientos nutricionales. Ya un pellet de chinchilla no sirve para conejo. La comida de gato no sirve para conejo. ¿Por qué? Porque los gatos son carnívoros, los conejos son herbívoros. ¿Ya? ¿Qué alimentos no voy a dar? No voy a dar, por ejemplo, ajo, no voy a dar cebollín, no voy a dar papa, choclo. Ya los conejos no son capaces de digerir semillas, entonces no damos semillas. Y otro punto importante es que yo puedo dar cualquier tipo de lechuga a mi conejo, menos esta, ya que es la lechuga escarola, ya que es esta lechuga que parece un repollo, esta misma. Ya no se recomienda por las altas cantidades de agua que contiene este tipo de lechuga, puede provocar diarrea. Ya les gusta mucho, entonces comen, 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 y como tiene tanta agua, podemos tener después diarrea en mi conejito. En realidad en cualquier herbívoro. Ya también puede pasar en cobayo, en chinchilla. Ya. Entonces, ¿cómo sería la alimentación de mi conejo? Un 80% de la dieta corresponde a heno. Heno siempre disponible. Ya vemos heno de hojas verdes. Un 12% corresponde a verduras de hojas verdes, ¿cierto? 4% de pienso, es decir, de pellet, y un 4% de frutas o cualquier tipo de golosina comercial que se les ocurra. ¿Ya? Pero lo más importante es que el pellet es en poca cantidad, ¿cierto? Un 4% y en mayor cantidad de heno. Hay casos en que se alimenta con mayor cantidad de pellet y hay poca cantidad de heno. Y ahí tenemos sobrecrecimiento dental, ¿ya? El 80% corresponde a heno. Heno siempre, siempre disponible, igual que el agua, ¿ya? Es fundamental para que esta microbiota intestinal, ¿cierto?, se mantenga saludable para que el animal pueda obtener, ¿cierto?, este desgaste dental, pueda obtener proteína vegetal, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no mantengo una dieta adecuada? Aparte de este sobrecrecimiento dental, una de las patologías relacionadas al mal manejo de la dieta corresponde a la dilatación gástrica. ¿Qué es la dilatación gástrica? Es gas en estómago. ¿Por qué? Por una obstrucción intestinal. La dilatación gástrica es una urgencia veterinaria. Por ejemplo, si cuando atropellan a un perrito hay que llevarlo de urgencia al veterinario, ¿cierto? Si yo describo, ¿cierto?, dilatación gástrica en mi conejo, debo llevarlo de urgencia porque podemos tener muertes muy rápidas, ¿ya? ¿Qué voy a ver en mi conejito con dilatación gástrica? 1, el conejito va a dejar de comer, va a dejar de tomar agua, va a tornar un comportamiento mucho más reacio. Ya si antes era muy regalón, ahora no quiere que lo toquen, se anda escondiendo abajo del sillón, por ejemplo, no sale de su cuevita y mantiene esta posición donde apoya el peso en el tren inferior. Vemos acá, ¿cierto?, como una especie de curvatura. Aquí, miren. ¿Cierto? Es porque está el conejito tratando de llevar todo su peso al tren inferior. ¿Por qué? Porque en estómago tenemos una acumulación de gas que le incomoda incluso hasta respirar, ¿ya? Entonces, el conejito toma esta postura que es característica de gas en estómago, ¿ya? Intenta evitar cualquier tipo de presión estomacal, ¿ya? Los conejitos no pueden vomitar. Ya, es por esto que tenemos muertes tan rápidas, porque los conejitos no pueden vomitar, no pueden eruptar este gas, ya entonces se acumula aquí. Y como tenemos obstruido intestino, no puede salir tampoco por la otra vía, ¿cierto? Que sería intestinal. No tiene forma de salida hasta que nosotros eliminemos la obstrucción.
¿Cómo es que ocurre esta dilatación gástrica? Uno, decíamos que los conejitos no pueden vomitar, ya no saben, no pueden, no tienen la capacidad de vomitar. Entonces, este gas se comienza a acumular, acumular, acumular en el estómago, ¿ya? ¿Por qué? Por una obstrucción del sistema, perdón, del tubo digestivo, ¿ya? El tubo digestivo, ¿cierto? Sabemos que es como un tubo, ¿cierto? Es completamente hueco por el centro. Si yo obstruyo en esta zona, todo el gas de la fermentación provocada por bacterias va a comenzar a acumularse, ¿ya? Las bacterias, al ver que, ¿cierto? No hay movimiento intestinal, no hay ingreso de alimento y hay una acumulación de gas, ¿cierto? Comienzan a fermentar y esto aumenta aún más el gas en el estómago, ¿ya? La acumulación de este gas e incluso fluido, ¿cierto? Porque el organismo intenta compensar, comienza a aumentar el fluido en la zona para movilizar esta obstrucción y como no puede, se acumula en estómago. Entonces la suma del gas más fluido provoca una dilatación gástrica que puede llevar a la muerte, ¿ya? ¿Qué hago yo? Yo no puedo obligar a eruptar a mi conejito porque no puede, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es tratar de eliminar esta obstrucción y es por esto que debo acudir a una clínica veterinaria. Yo no puedo eliminar esta obstrucción en la casa, ¿ya? Algunas causas de obstrucción, un pellet inadecuado, ¿ya? Que no corresponde a pellet de conejo, un pellet en exceso, ¿ya? Que demos una mayor cantidad de pellet que heno, por ejemplo. Pelo comprimido en el caso de los conejitos con pelo largo, estos conejitos angora, ya también tragan pelo porque se limpian igual que los gatos. Entonces tragan pelo constantemente y este pelo va generando bolas de pelo que no pueden eliminar, ¿cierto? Los gatos eliminan las bolas de pelo por la cavidad oral, ¿cierto? Por la boca. Los conejos no pueden. Semillas. Los conejos no son capaces de digerir semillas, ¿ya? Entonces las semillas, como entran, es como quedan obstruyendo este tubo digestivo. Neoplasia intestinal, ¿cierto? Hernia o cualquier tipo de alteración intestinal también tiene relación con una obstrucción, ¿ya? Si es que mi tubo digestivo, imaginemos que este es un tubo digestivo, se adhiere en una zona, ¿cierto? Se pega, se une, va a impedir el traspaso del alimento, ¿cierto? Lo mismo en el caso de la neoplasia. Si yo tengo acá una estructura neoplásica, no permito el paso del alimento, ¿ya? ¿Cuáles son las zonas comunes de obstrucción? Se describen dos tipos de obstrucción, una proximal y una distal, ¿ya? Decíamos que tenemos estómago, espérenme, tenemos estómago, ¿cierto? El estómago conecta directamente con intestino delgado. La primera parte del intestino delgado se denomina duodeno. ¿Ya? Pasamos, ¿cierto? Por intestino delgado, llegamos a íleon, que es la última parte del intestino delgado, y conectamos con colon. Perdón, con ciego, ¿cierto? Ciegos, realizamos la fermentación bacteriana y continuamos con, ahora sí, colon, recto y ano, ¿ya? Una obstrucción puede ser proximal cuando se encuentra entre el duodeno y el píloro, que es este esfínter que tiene el estómago. ¿Ya? Acá hay un esfínter que impide que esto, ¿cierto? El ácido gástrico, por ejemplo, llegue a intestino. El píloro aprieta aquí para que no se nos escape. Entonces, en esta zona podemos tener obstrucción y cuando lo tenemos en esta zona denominamos una obstrucción proximal. ¿Ya? Porque está próxima a la cabeza, está cerca de la cabeza. Por otro lado, tenemos una obstrucción acá, ¿cierto? Entre el íleon y el ciego, cuando se une el íleon con el ciego. En este caso es una obstrucción distal, porque está distante a la cabeza, está lejos de la cabeza, ¿ya?
Entonces podemos tener dos tipos de obstrucción. Proximal, entre el píloro y duodeno, o distal, entre la unión del ilion y el ciego, ¿ya? El tipo de obstrucción que yo esté presentando determina mi tratamiento, ¿ya? La forma en que yo voy a actuar. Depende del tipo de obstrucción, si es que es proximal o si es que es distal, ¿ya? Acá tenemos algunas radiografías, ¿ya? Para poder diferenciar este tema. Todas son radiografías de conejo, ¿ya? Todas tienen dilatación gástrica. Nosotros estamos mirando el conejito acá desde el costado. Estamos viendo una radiografía lateral, del lado del conejo. ¿Ya? Acá está la cabeza, acá está la cola, ¿cierto? Acá está la guatita del conejo y la columna vertebral. Tenemos acá pulmón, ¿cierto? Tenemos acá intestino y esto blanco que tenemos acá es estómago. Un estómago dilatado, ¿ya? Está aumentado de tamaño, ¿cierto? Lo mismo acá abajo. Tenemos acá craneal, es decir, acá tenemos la cabeza, acá tenemos la cola. Y esta estructura de acá corresponde al estómago. El estómago no debe mantener este tamaño. Ya esto también es anormal. Vemos algunas diferencias entre ambas radiografías, ¿cierto? Acá vemos el estómago, pero acá no vemos gran contenido, ¿cierto? Radiográfico importante. Acá vemos el estómago y vemos esta estructura de acá y vemos esta estructura de acá. ¿Por qué? Porque ambas radiografías tienen causas distintas. Esta radiografía superior es una radiografía de una obstrucción proximal, ¿ya? Es decir, la obstrucción se encuentra en esta zona de aquí, cercana al píloro y al duodeno, ¿cierto? Cercana al estómago. Entonces, intestino grueso y ciego están normal, no tienen acumulación de gas, ¿cierto? Solamente la región proximal, que sería estómago, tiene acumulación de gas, ¿cierto? Por eso vemos estómago tan marcado y las otras estructuras no se diferencian. En esta radiografía vemos estómago y vemos estas estructuras de aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta radiografía es una obstrucción, ¿cierto? Distal, entre la unión del ilion, ¿cierto? Y el ciego. Al mantener esta obstrucción entre el ilion y el ciego, ¿cierto? Todas las estructuras digestivas anteriores se encuentran con gas. Entonces tenemos gas en estómago, ¿cierto? Gas en intestino delgado, que es esto que vemos acá. Gas en ciego. ¿Por qué? Porque la obstrucción está más atrás, ¿cierto? Está más distal. Entonces todo el sistema digestivo anterior está con presencia de gas, por eso vemos distintas, ¿cierto? Por la zona de obstrucción. Y esto nosotros, como vemos, ¿cierto? Lo podemos definir en una radiografía y esto es fundamental para mi diagnóstico. Ya acá también tenemos dos tipos de obstrucción, ¿cierto? Acá vemos el estómago aumentado de tamaño, ¿ya? Yo incluso algunas veces puedo ver en mi conejo aumento de tamaño abdominal sin ni siquiera sacar radiografía. Ya se puede ver que está aumentado hacia un lado el conejito, ya por el acúmulo de gas. Tratamiento farmacológico, yo puedo dar procinético si es que la obstrucción está distal, si es que está más cercano, ¿cierto?, al recto. Yo puedo dar procinético para que se mueva este intestino y permita que el conejito evacúe por sí solo la obstrucción, ¿ya? Analgésicos para el dolor, glucosa porque estamos perdiendo fluido, ¿cierto? Y podemos dar papilla. La papilla para conejo se llama Critical Care, ¿ya? Y al conejo estar dándole papilla, estamos permitiendo que el intestino se mueva, ¿cierto? Por reflejo. Al estar ingiriendo, el intestino se va moviendo, ¿ya? Y de esta forma también podemos permitir que el conejito evacúe por sí solo la obstrucción. Algunas veces no podemos evacuar por sí solo esta obstrucción, entonces debemos realizar cirugía. Ya, en este caso nosotros realizamos cirugía, ingresamos a intestino, sacamos la obstrucción. ¿Ya? Y acá tenemos una imagen de
heces de conejo y vemos que están, ¿cierto?, llenas de pelo. Todas estas uniones corresponden a pelo. Todo esto es pelo, ¿cierto? Veíamos cómo eran las heces normales, que eran como bolitas de Milo, ¿cierto? En este caso vemos que están llenas de pelo. Ya, esto también es anormal. Yo puedo recomendar al dueño cepillar a mi conejo, ¿ya? Y otra patología relacionada a este mal manejo de la dieta es la enterotoxemia, ¿ya? Durante esta enterotoxemia, todas estas bacterias saprófitas, todas estas bacterias beneficiosas para el conejo mueren, ¿ya? Y al morir estas bacterias buenas, tenemos un aumento de bacterias malas, de bacterias patógenas, ¿ya? Y todo esto a nivel gastrointestinal, ¿ya? ¿Por qué podemos tener esta muerte de bacterias saprófitas? Por estrés, cambios en la dieta o incluso un mal manejo de esta dieta, ¿ya? Por administración de algunos antibióticos inadecuados. Los conejos no pueden tomar cualquier antibiótico. Por ejemplo, los conejos no pueden tomar amoxicilina, ¿ya? Porque vamos nosotros a terminar destruyendo todas estas bacterias saprófitas, ¿ya? O incluso puede ser por una dieta baja en fibra, es decir, baja en heno, pero alta en carbohidratos. ¿Qué tiene que una dieta sea alta en carbohidratos? Los carbohidratos al digerirse, ¿cierto?, alteran el pH normal del intestino del conejito. Al cambiar el pH, nosotros estamos directamente provocando la muerte de esta microbiota saprófita, es decir, de estas bacterias, ¿cierto?, beneficiosas para el conejo. Y como ya no hay bacterias beneficiosas, empiezan a reproducirse todas estas bacterias patógenas, como por ejemplo Clostridium, ya que es una bacteria patógena. ¿Qué pasa cuando ya tenemos esta etapa? Tenemos una muerte súbita, una muerte muy rápida del conejo, ya muy parecido al caso anterior. A veces ni siquiera alcanzan a llegar a la clínica vivos, ya mueren en el camino porque es muy rápida la muerte. Recordemos que los herbívoros dependen de esta microbiota, dependen de estas bacterias saprófitas para poder realizar su digestión y todo, ¿cierto? Lo que comentábamos en delante. ¿Cuáles son los signos? Yo tengo dos tipos de presentación. Puedo tener una presentación aguda, donde yo tengo una distensión abdominal, es decir, un aumento en el volumen, ¿cierto?, abdominal, deshidratación y a las pocas horas, 2, 3, 4, 5 horas, yo tengo la muerte. Es muy rápida, ¿ya? En cambio, la presentación, que es mucho más lenta, que igual es muerte súbita, ¿cierto?, que igual puede morir a los días, es la presentación crónica. En este caso tenemos signos parecidos al anterior, donde el animal deja de comer, ¿cierto?, deja de tomar agua, comienza a tornar un comportamiento más reacio, no deja que lo toquen, no deja que lo tomen, está acostadito todo el día, ¿ya? Y en este caso vemos que el animal comienza con diarrea, ¿ya? El animal comienza con diarrea, entonces nosotros vemos su pelo de la colita, pelo de la patita, manchado con heces oscuras, verde negruzcas, que tienen un olor malo, ¿cierto? Que tienen un muy mal olor. Como esto, ¿cierto? Estas manchitas en el pelo podemos observar, ya característico de esta enterotoxemia, provocada por Clostridium por una muerte de las bacterias saprófitas. Entonces se mancha la cola, las patas, incluso a veces podemos tener manchado completamente con esta especie de diarrea el tren inferior, ¿ya? Y esto tiene muy mal olor, porque Clostridium entrega un olor muy malo, ¿ya? Entonces característico, nosotros vemos estas manchas, acudimos a urgencia y a veces ni siquiera alcanzamos a llegar con el conejo vivo si es que se encuentra en este estado. Ya estas dos imágenes son de conejitos que ya están fallecidos, ¿ya? No están vivos por esta destrucción bacteriana. ¿Cómo yo puedo diagnosticar esta patología en la clínica? ¿Cierto? Al conejito se le realiza examen sanguíneo, se le extrae sangre
y nosotros observamos los resultados, buscamos un aumento de glucosa, ¿ya? Porque sabemos que los carbohidratos al metabolizarse se metabolizan como glucosa, ¿cierto? Entonces, en parte. Entonces, vamos a ver en el hemograma un aumento notable de glucosa, ¿ya? Podemos tomar muestra de esta diarrea, ¿cierto? De estas heces diarreicas y realizar un cultivo bacteriano para identificar qué tipo de bacteria es, ¿cierto? Y el cultivo va a ser positivo a Clostridium. Si es que yo puedo realizar un tratamiento, hago tratamiento antibiótico, ¿cierto? Hidrato con perdón, hidrato con fluidoterapia, ¿ya? Mediante suero o incluso vía oral, también puede ser parenteral, ¿ya? Y intento recuperar mi microbiota saprófita, intento recuperar estas bacterias beneficiosas que están muriendo con probióticos, ¿ya? De esta forma intento eliminar Clostridium, hidratar el animal, ¿cierto? Y además tratar de recuperar la población bacteriana saporófita, ¿ya? Y así yo puedo tener una recuperación, pero en todo caso igualmente el pronóstico es reservado en ambas patologías. Se mantiene un pronóstico reservado, ¿ya? Eso. Ya el tema que nos está presentando es tremendamente valioso, especialmente para las personas que tenemos la intención, ¿no es cierto?, de tener un herbívoro y poder criar un herbívoro. No es tan simple como ya tengamos uno, es como tengo dos perritos, entonces voy a tener dos conejos. La verdad es que no es así. Es mucho más complejo, es mucho más difícil. Tú nos estabas mostrando, nos mostraste durante toda esta charla la importancia de tomar, al tomar la decisión, ¿no es cierto?, de criar un herbívoro, tenemos que hacernos cargo también de educarnos en términos de su alimentación, que tú nos estabas mostrando que tiene una gran cantidad, ¿no es cierto?, que está dedicada al heno. ¿Mm? Y la verdad es que nosotros pensamos que es con pellet. Mira tú, porque como yo creo que donde tenemos mascotas como gatos, perros, ¿no es cierto?, nosotros tenemos esa idea de que es así. Yo quisiera hacerte una pregunta con respecto a esta exposición que tú nos hiciste, acerca de cuál crees tú que es el rol que cumplen los estudiantes de nuestro instituto en función de este tipo de educación con respecto al cuidado de los animales. ¿Cuál es el rol que deberían tener nuestros estudiantes al salir, ¿no es cierto?, a enfrentar el mundo laboral y a enfrentar, ¿no es cierto?, la crianza y la tenencia responsable de este tipo de animales. Un rol fundamental le encuentro yo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando, ¿cierto?, con animales, debemos tener la posibilidad de educar a todas estas personas que a lo mejor no mantienen nuestro conocimiento, ¿cierto? Todos conocemos, yo creo, a alguien que ha tenido algún conejito de mascota, el vecino, la tía, hasta yo en mi casa, ¿cierto? Entonces es fundamental que los estudiantes tengan conocimiento de estos cuidados básicos que muchas veces, como dice, ¿cierto?, pasan desapercibidos. Nosotros pensamos que requieren comer solamente pellet como los perritos, pero no es así. ¿Ya? Entonces, igualmente en clínica también pasa, ¿cierto? Debemos conocer para poder desenvolvernos nosotros después en el ámbito laboral. Bueno, también, ¿no es cierto?, definitivamente hay una falta de educación con respecto a la tenencia de estos animales. Creo que el tener estos animalitos a cargo, ¿no es cierto?, porque nuestra experiencia con los caninos y los gatitos, ¿no es cierto?, es absolutamente distinta a la que tú nos estás mostrando, ¿no es cierto?, en términos de responsabilidad sobre estos animales. Estos animales los estamos teniendo ahora como mascotas que se ven mucho más, ¿no es cierto?, y resulta que la necesidad de poder enseñar, ¿no es cierto?, y aprender con respecto a los cuidados de ellos va a dar pie a la responsabilidad de si somos capaces o no de poder asumir, ¿no es cierto?, la crianza de este animalito, de la tenencia de este animalito, porque no es lo mismo. ¿Mm? Eso es lo que nos estás enseñando. Amanda, muchas gracias. Tu presentación muy clara, muy científica, muy bien hecha, ¿no es cierto? Nos deja absolutamente claro, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros roles y nuestras responsabilidades y, por supuesto, invitar a toda la comunidad a que sigan participando de estas charlas, que sigan participando de estos temas tan interesantes, porque nos van abriendo nuestra mente y nos van dando, ¿no es cierto?, herramientas para poder pensar, para poder ver este mundo de una manera distinta
distinta para darnos cuenta de que nosotros no somos los dueños de todo, sino que nosotros somos responsables del mundo que nos rodea. Un gran abrazo, muchas gracias Amanda, y un gran abrazo a nuestra comunidad, por supuesto, y los invitamos a seguir participando de estas charlas, a seguir participando de estos momentos y a poder, ¿no es cierto?, enfrentarnos de la mejor manera a esta realidad, a la realidad que nos está circundando, a este medio ambiente, ¿no es cierto?, que nosotros estamos invadiendo, porque lo estamos invadiendo. Nos estamos trayendo hacia nuestro mundo y la verdad es que no es tan sencillo ni es tan fácil. Un gran abrazo para ti, para la comunidad, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, nos estamos viendo.